Muchos de ustedes que están conmigo desde el primer programa, donde traje a mi madre, como recordarán, invité a mi mamá y también invité ese día a un médico que me había salvado la vida en un momento dado. Él nos mostró un libro que acababa de lanzar, para el cual usó una técnica que lo llevó hasta su tatarabuelo y pudo saber incluso que luchó en la guerra de los 10 años en Cuba. Le doy nuevamente la bienvenida a mi hora favorita, al doctor Omar Suárez. Gracias. A quien siempre me da mucho gusto ver, saludar y tenerlo aquí. Espero que no sea la última. No, las que tú quieras. Sí. Aquella vez viniste con este libro, que bueno, muchos de ustedes llamaron, otros se los ganaron en aquel momento. Esto fue un boom después que viniste aquí, porque gustó muchísimo el libro, me encanta. Yo les hablaba mucho del libro El abuelo de mi abuelo, y precisamente se llama El abuelo de mi abuelo porque tú hasta allá llegaste. Sí. Y hoy estamos hablando sobre este tema, cómo viajar al pasado sin una máquina del tiempo. ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, cuéntame mira, un poco de ti. Yo quise hacerme ciudadano español. Yo viví en España, mis 4 abuelos eran asturianos, emigraron a Cuba. Y entonces pedí la fe de bautismo de mi abuelo paterno, Benjamín Suárez. Y ahí me sorprendí, porque la fe de bautismo da mucha información de tus antepasados. El nombre de mi abuelo, su mamá, su papá, sus abuelos. Mi abuelo nace en 1878. Y yo me doy cuenta que en esa fe de bautismo, cuando se refieren al abuelo de él, es decir, el abuelo de mi abuelo, por eso es el título que viene siendo mi tatarabuelo, se encontraba ausente en la isla de Cuba. Y yo me quedé en shock, porque nadie en la familia nunca había hablado que un tatarabuelo mío hubiese viajado a Cuba, hubiese emigrado a Cuba. Sabíamos de los 4 abuelos, pero del tatarabuelo. Y yo me pregunté, ¿qué hacía mi tatarabuelo en plena guerra a los 10 años en Cuba? Eso fue una pregunta que me surgió desde que vi la fe de bautismo. Y se me ocurrió escribir esta novela. Se me ocurrió crear un personaje ficticio sobre ese tatarabuelo mío. Yo no sé exactamente qué hacía en Cuba, pero creé una historia y un personaje ficticio sobre ese tatarabuelo mío que se llamaba Manuel Barrera. Ajá. En ese momento tú no sabías, pero después sí supiste. Bueno, eso viene por Fermín. Sí. Eso viene después Ahora, con el doctor Fermín de la Fuente. Todavía, vamos por partes. Sí. Tú escribiste el libro, tú sabías que tu tatarabuelo había estado allá. Sí. Y te creaste una historia. Una historia que tiene un misterio relacionado con ese personaje que yo creé. Y es magnífico la historia. Que tiene que ver con la guerra de independencia y tiene que ver con la historia de Cuba. Entonces, yo terminé de escribir ese libro. Bueno, si quieren saber el misterio, hay que leerse el libro y llegar al final. El libro tiene una gran sorpresa al final. Sí, es una sorpresa relacionada con ese personaje que yo creé. Ahora, después me reencuentro con el doctor Fermín de la Fuente. Pero como tú te dices, te reencuentras porque ya se conocían, o tú pensaste en Fermín de la Fuente en algún momento para que te ayudara. Yo no sabía dónde estaba. Ya tú habías escrito el libro. Yo había escrito el libro y yo no sabía nada del doctor Fermín de la Fuente. Él es amigo mío desde la secundaria básica, José María Heredia en Santo Suárez. Y él siempre fue una persona muy brillante y me entero que, o sea, era físico, estudió física y se hizo doctor en física. Y después me entero por él, cuando me reencuentro con él, que él se había dedicado a la ciencia de la genealogía. Y le digo, Fermín, vamos a hacer un árbol genealógico de mi familia porque tengo mucha información. Y él empezó a trabajar en el árbol genealógico de mi familia. Cuando Fermín entra en ese mundo, es como si viajara al pasado. Como tú dices, es una máquina del tiempo que va al pasado. Inclusive, para mí, viaja a otras dimensiones, porque se encuentra con familiares muertos, empieza a investigar. Y en esas investigaciones que hace Fermín, se encuentra a un Manuel Barrera, español, comandante del ejército Mambí, bajo las órdenes de Máximo Gómez. ¿Y aparece tu tatarabuelo otra vez? Parece que es mi tatarabuelo, él lo está investigando, pero es muy raro que un Manuel Barrera, español, peleando al lado de las tropas de Máximo Gómez. Y entonces, si esta historia que descubre Fermín, la verdadera historia, tiene que ver con el final de mi libro, no lo voy a decir. A lo mejor coincide, no lo podemos decir. A lo mejor coincide y a lo mejor no. Pero pudiera ser. Pudiera ser, pero hay que leerse el libro para poder saber la historia que yo inventé. Oiga. Y ahora tenemos
posiblemente la historia verdadera de mi tatarabuelo. Fíjense lo que es la genealogía. Pero cuando la tengas ya, que hay una forma de oficializar eso, de confirmar que lo que está investigando Fermín, ahora vamos a conocer a Fermín, hay forma de verificar que es real. Una vez que él termine su investigación. Yo creo que él está bastante cerca de demostrar que sí, que efectivamente se trata de mi tatarabuelo. Porque es muy raro, el apellido Barrera, español, no es tan frecuente como Pérez, como Suárez. Y Máximo Gómez se refiere a él, era comandante. Y se refiere a él porque es un indisciplinado. Fermín puede explicar mejor eso, lo que él ha averiguado. Qué fascinante, qué fascinante. Vamos a ver cómo Fermín logra llegar hasta allá. Pero antes les recuerdo que El abuelo de mi abuelo está en Amazon. Sí. Y que es un libro fascinante, una historia que los va a enganchar muchísimo. Perdón. Como a mí, y en Asturias, que fuiste a parar con tus familiares sí, fui en octubre a presentar el libro donde nació mi abuelo. Y se reunieron muchos familiares lejanos míos y personas que iban a ver el libro. Y es un homenaje. Este libro tiene que ver mucho con inmigración. Por eso cualquiera que nos esté viendo, seguro que es inmigrante, la mayoría, y se puede ver muy reflejado en ese libro. Y realmente es un homenaje también a mis abuelos y a Pravia, que fue donde nació mi abuelo. El abuelo de mi abuelo. Ahora sí, vámonos. Bueno, Fermín de la Fuente, el doctor Fermín de la Fuente, que se dedica a que es genealógico, vamos a decir. Vamos a dejar que él mismo nos explique si es genealogía, cómo se dice, qué cosas, si es una ciencia. Él está en contacto vía internet, vía Zoom, porque está viviendo en St. Petersburg, en Tampa. Sí, se y ahora mismo nos vamos a hacer un contacto con el doctor Fermín de la Fuente. ¿Nos escucha, nos ve? Déjeme saber, por favor. Sí, los escucho perfectamente y agradezco a ti y a todo el colectivo del programa que me hayan invitado. Se dice genealogía. Genealogía. Genealogía, ok. Sí, que no viene de genio, sino de árbol genealógico. Sí. Doctor, estamos muy curiosos aquí con esto, hablando de que esto es prácticamente como viajar al pasado, porque se puede llegar tan lejos que es impresionante. Sí. ¿Qué cosa es la genealogía? ¿Es una ciencia, es una técnica? ¿Cómo lo podemos definir? Es una especialidad. Okay. Para que se pudiera considerar una ciencia, tendría que tener métodos, leyes que se pudieran comprobar. Entonces es una disciplina en la cual intervienen muchas ciencias. Por ejemplo, la historia, la genética, la geografía, la biología, la medicina, porque todo gira alrededor del hombre en el ámbito familiar y a partir de la persona centro del árbol hacia el pasado, que a veces no sabemos ni de dónde viene. Exacto. Pero entonces usted tiene que utilizar todo eso para llegar a una conclusión. No exactamente. Disculpa que te haya interrumpido. No exactamente. Por ejemplo, los dos pasos que utilizo yo son primero una entrevista genealógica o un formulario que le envío al interesado, donde les pido nombre y 2 apellidos, donde naciste, si quiere incluir a su pareja, su esposa, donde nació, sus padres, sus abuelos, y como casi todos los cubanos tenemos ancestros españoles, algunos africanos y algunos de los dos, pues hay que buscar, hay bases de datos. Yo trabajo con el sitio web de Ancestry. Ahí hay bases de datos de los nacimientos, de los bautismos, hay árboles genealógicos hechos por otras personas, hay bases de datos de inmigración de los Estados Unidos y ahí empieza la investigación. Y usted se sienta a trabajar con todo eso. Pero ¿cuánto tiempo le puede tomar hacer una investigación de ese tipo? Por ejemplo, yo considero que yo he completado mi árbol genealógico. Yo empecé a los 16 años, cumplo 70 este año. Yo entrevisté a mis abuelos, a un bisabuelo que tuve y tengo notas manuscritas de las entrevistas que le hacía. Porque hay una serie de datos que no están
documentados en ningún lugar. Exacto. Por ejemplo, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para que me siga contando cómo es que se hace esto y cómo todos nosotros tenemos la posibilidad, si queremos, de llegar a conocer nuestros ancestros y hasta dónde podemos llegar. Yo tengo un paso adelantado. Ahora les voy a contar cuando regresemos. Usted, cuénteme, 305-396-1454. ¿Ha tenido esta curiosidad alguna vez en la vida? ¿Lo ha hecho? ¿Ha podido hacer su árbol genealógico? ¿Cómo lo ha hecho? También existen pruebas de ADN que ayudan y ahora el doctor Fermín de la Fuente nos explicará cuando regresemos de la pausa. 305-396-1454. Ya volvemos.